el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixian por el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Saca a tu Babilonia. Nosotros cuando vemos el Apocalipsis encontramos un versículos que son bien interesantes, son analizados muchísimas veces dentro de la iglesia. El versículo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 y 2, y dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de tu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando revisamos estos versículos, inmediatamente pensamos en profecías, pensamos en una cantidad de símbolos que están allí representados. Sin embargo, todos los textos de Biblia, 3 aplicaciones, todos. Una aplicación histórico-temporal, que significa el momento y el lugar para el cual fue escrito ese versículo. Una aplicación simbólica y escatológica que implica símbolos que vamos a identificar, que le vamos a dar significado, y escatología, pero también tienen una aplicación espiritual direccionada para cada uno de nosotros. Y esa aplicación espiritual te llega a ti de una manera particular porque el Espíritu Santo quiere darte un mensaje particular a ti.
Por ejemplo, cuando nosotros leemos Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene una aplicación histórica y temporal que se encuentra en el pasado, porque ya pasó. En el principio, allá en el pasado, creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros buscamos una aplicación simbólica de este versículo, diríamos que, o sea, todo lo que Dios es capaz de hacer de la nada, puede hacer de nuestras vidas, sacar de la nada de nuestras vidas y hacer algo inmenso como hizo la creación en el principio. Pero también tiene una aplicación directa para ti, un encuentro con tu creador, un reconocimiento de tu creador. Cuando vemos, por ejemplo, que dice que las mujeres deben callar en el templo, eso tiene una aplicación histórica, que se le dio a la iglesia de Corintios y que estuvo en el pasado. Cuando dice como gotera continua es la mujer rencillosa, simbólico, ¿verdad? Las mujeres sonrieron, las vi sonreír. Simbólico, porque nadie quiere ser una gotera continua, ¿verdad? Pero también hay una aplicación espiritual y direccionada. Vamos a revisar estos versículos de Apocalipsis desde esta perspectiva, desde la perspectiva histórica, simbólica, y qué es lo que Dios te quiere decir a ti y a tu familia esta noche, en este momento y en este lugar. Si nosotros revisamos los versículos de Apocalipsis que dicen, ha caído Babilonia, nosotros sabemos que desde el punto de vista histórico, esto se encuentra en el futuro. Babilonia viene de la palabra Babel, y Babel significa confusión. La confusión en el mundo se acabará muy pronto, en el futuro. En este momento nosotros podemos ver que no se ha acabado, que todo el mundo anda como confundido en muchísimas cosas, hay muchas religiones, muchas ideas, muchas filosofías, de todo. La gente se encuentra confundida, así que la confusión no se ha acabado. Significa que ha caído Babilonia, que se refiere a la corrupción. Babilonia se refiere a la corrupción que se introdujo en las iglesias, a la corrupción que se ha introducido en el mundo espiritual, a la manera en que se ha manipulado la Biblia, a la forma en que se ha llegado de manera distorsionada a la gente, confundiéndolas. Todo esto se terminará algún día y eso es entonces, desde el punto de vista histórico, algo que está en el futuro. ¿Correcto? Desde el punto de vista simbólico, que Babilonia caiga, tiene que ver con la adoración nuestra. La Biblia habla de 3 espíritus inmundos en forma de ranas, que se constituyen de 3 poderes específicos que se van a unir y que de alguna manera van a ponerse de acuerdo para ir en contra de aquellos que deciden adorar verdaderamente a Dios. Desde el punto de vista simbólico, todos los que se nieguen a someterse a estos 3 poderes en específico serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que ellos van a ser dignos de muerte. Eso es una representación simbólica de lo que ha de ocurrir de acuerdo a estos textos. Dice una escritora muy conocida por nosotros, Elena de White, dice, terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen un falso día de reposo. De manera que vemos que simbólicamente esto implica la creación de una ley que establecerá que todo el mundo debe adorar a Dios en un día que no es el día que Dios espera que lo hagamos. Pero entonces ahí es donde viene el versículo 4, que es lo que nos va a ocupar esta tarde. Dios envía una recomendación a tu familia. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. Salgan de Babilonia, salgan de la confusión. Ahora, yo quiero preguntarte, o mejor dicho, yo quiero llevarte a que observes esto desde los 3 puntos de vista que hemos hablado. Desde el punto de vista histórico, al dictarse esta ley dominical en el futuro, nosotros tomaremos nuestro lugar definitivo en el gran conflicto entre el bien y el mal. Tendremos que tomar una decisión acerca de si estamos con Dios o estamos contra Dios, si obedecemos a Dios u obedecemos a los hombres. Tenemos que tener claro cuál es nuestro lugar en esta batalla cósmica que existe en el planeta y en el universo. Pero la pregunta interesante es, si tú murieras hoy, si hoy fuese el último día de tu vida, ¿será que esta profecía no se dio cumplimiento en ti? ¿Será que esta profecía no se dio cumplimiento en ti? Es decir, me morí, así que no pude evidenciar cuando la ley dominical se instituyó, así que no tuve que salir de las ciudades, no tuve que hacer nada porque simplemente me morí. No vi esa profecía. ¿Será que eso es así? No, mi querido. No, tu lugar en este conflicto no se va a definir en el futuro. Se define hoy. Hoy tú estás decidiendo de parte de quién estás colocado y de parte de quién está colocada tu familia. Hoy, si murieras hoy, ya hoy mismo, tú habrías definido a favor y en contra de quién tu vida está colocada. Ahora, desde el punto de vista de familia, si hoy fuese el último día de vida de tu pareja o de tus hijos, entonces la pregunta todavía es más profunda. ¿Cuál fue el rol espiritual que tú ejerciste en tu familia? Porque el lugar que tu familia decida en este conflicto no se va a definir en el futuro, así como el tuyo tampoco. El lugar que tu familia decida ubicarse, en el que decida ubicarse, es un lugar que está decidiendo ahora, con sus acciones, con sus pequeñas decisiones. Las profecías no son cosas que, bueno, tal vez yo ni las vea, no. De alguna manera en mi vida se pueden cumplir cada día. Veamos desde el punto de vista simbólico. La Biblia, el mensaje es claro y dice que el pueblo de Dios será perseguido por la firme decisión de adorar al Creador. Va a ser una decisión de adoración, una decisión en donde yo reconozco que Jesús, que Dios es mi Creador, que creó el mundo en 6 días, el 7º descansó, lo bendijo, lo santificó y por tanto debo guardar el día de reposo. Porque allí le reconozco a Él como Creador. Y nosotros seremos perseguidos por la firme decisión de adorar al Creador como Él quiere ser adorado y no como el hombre sugiere que debe ser adorado. Pero otra vez volvemos a preguntarnos, si hoy fuese el último día de tu vida, entonces, ¿esa profecía acaso tampoco se cumple en ti? Porque no fuiste perseguido, porque no tuviste que huir a ninguna montaña, ni esconderte, ni hacer nada, porque ¿no te tocó decidir entre Dios y los hombres? No, amigo. Tu verdadera adoración no se va a construir en el futuro. Se construye hoy. Hoy decides tú qué hacer. Hoy decides a quién adorar. Hoy decides cómo adorar. Y hoy decides cómo involucrar a tu familia en esa adoración. Muchas personas piensan que salir de Babilonia y esto sí tiene fundamento en muchos aspectos, pero no se trata de que me vista al estilo de 1800, como la hermana White, o que trate de hacer las cosas viviendo hace 2 siglos. No se trata de eso, porque hay muchísimas personas que reconocen la verdadera doctrina en ella y aún así están en Babilonia. Y tú dirás, ¿pero cómo?
si reconocen la verdadera doctrina, si son personas que son fieles, si son personas que conocen, si son personas que practican lo que se espera de ellas, ¿cómo es posible que van a estar en Babilonia? Eso es interesante. Y allí tú tienes que preguntarte, tú estás en Babilonia persiguiendo a tu familia, o si estás perseguido por tu familia, o si estás perseguido dentro de tu familia. ¿Qué clase de adoración ofreces tú como familia a Dios? ¿Qué clase de adoración ofrecemos como familia a Dios? Y es aquí donde nosotros nos hacemos la pregunta. Si no hay que esperar hasta el futuro para salir de Babilonia, entonces, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista direccionado, desde el punto de vista de cómo este versículo se aplica a mí aquí y ahora, la pregunta es, ¿en cuál Babilonia está tu familia hoy? ¿De qué Babilonia tendrías que salir tú o de qué Babilonia tendrías que sacar a tu familia en este tiempo? Si todavía no hay ley dominical, todavía no están los elementos dados como para que la profecía se dé por cumplida, ¿en qué Babilonia estamos tú y yo? Y quiero cambiarte ahora la palabra Babilonia a su significado. ¿En cuál confusión nos encontramos nosotros en este momento de la cual Dios necesita que salgamos hoy? ¿En cuál confusión? Y para eso yo quiero que revisemos un poco Babilonia antigua desde los diferentes actores que se nos muestran historias bíblicas. Por ejemplo, considera la Babilonia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el que gobernaba todo el mundo conocido para ese entonces. La Babilonia de Nabucodonosor es la Babilonia del orgullo, la confusión, confundir orgullo con cristianismo. Y muchas veces tenemos problemas por causa del orgullo. La Babilonia del orgullo implica confundir lo que hacemos con la obra de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado decir a alguien, yo he ganado 30 almas para el Señor? ¿Y tú crees que eso es verdad? O yo estoy dando 15 estudios bíblicos y ya las personas se van a bautizar. Estábamos hablando de que una de las Babilonias de las cuales tenemos que salir es la Babilonia del orgullo. Y decíamos que fue la Babilonia del rey Nabucodonosor, un monarca que después de haber visto tantas cosas, tantas obras hechas por Dios, de todas maneras se paseaba por el palacio diciendo, ¿no es este el palacio, la Babilonia que yo construí? Y a veces nos pasa igual en la iglesia, nos pasa igual en la familia. Creemos que lo que hacemos es solo porque nosotros lo hicimos, que somos los indispensables, que somos los únicos, y no entendemos que lo que ocurre porque así Dios lo permite. Cuando empezamos a comparar nuestra espiritualidad con la de los otros, cuando empezamos a criticar a los demás porque pecan de una manera diferente a la forma en que pecamos nosotros. Y empezamos a hacer, a vangloriarnos de lo que nosotros somos. Y a veces creemos que nuestra familia y que los demás en la iglesia o en cualquier parte son menos que nosotros. Esa es la Babilonia del orgullo. Esa es la confusión del orgullo. Y necesitamos sacar del orgullo a nosotros mismos en primer lugar y ayudar a nuestra familia a no ser una familia orgullosa. Otra Babilonia en la que podemos estar es la Babilonia de los consejeros de Nabucodonosor. Ustedes saben que todo monarca tenía consejeros, sabios, magos, astrólogos, caldeos, sátrapas, y todos ellos eran los que le decían al rey el punto de vista de lo que debía hacer.
tu vida, tu casa, tu familia, imagínala como un pequeño reinado, en donde muchas veces caemos en la confusión del poder. Creemos que porque somos cabeza de la familia, seas hombre o mujer, porque somos la cabeza de la familia, entonces los demás tienen que callarse, los demás tienen que someterse, los demás tienen que obedecer sin cuestionar absolutamente nada. Y entonces confundimos la violencia con la autoridad que Dios nos ha dado. E igualmente a veces hacemos así en la iglesia. Confundimos la violencia. Creemos que por tener un cargo ya somos más que los demás y entonces podemos maltratar a otros. No, amigo. La Babilonia de los consejeros de Nabucodonosor es una Babilonia terrible. Te confundes cuando crees que tienes más poder solamente porque te fue otorgada más responsabilidad y no entiendes que tener más autoridad solo es eso, tener más responsabilidad de servir, de cuidar, de atender. La Babilonia de Nabucodonosor y la Babilonia de los consejeros de Nabucodonosor pueden estar afectando nuestras vidas, nuestra familia y nuestra iglesia. Otra Babilonia es la Babilonia de Belsasar. ¿Se acuerdan que después del rey Nabucodonosor reinó Belsasar? Y Belsasar se dejó confundir por el placer. No es que sentir placer sea malo, no es que no te deben gustar las cosas, no es que no puedas disfrutar de las cosas que te agradan, que te gustan. Pero la confusión del placer es cuando tú crees que lo que a ti te gusta es lo que le gusta a Dios. No siempre es así. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que entonces piensas de la misma manera en tu familia. Crees que lo que a ti te gusta le tiene que gustar a toda tu familia, le tiene que gustar a tu pareja, le tiene que gustar a tus hijos. Que lo que a ti te gusta le gusta a todos los demás y no te tomas el tiempo de preguntar, de compartir, de conocer a las personas con las que vives. Porque en teoría, lo que te gusta y a todo el mundo debería gustarle, pero en realidad no es así, no es así. La confusión del placer, el pensar que lo que yo quiero es la voluntad de Dios, es una presunción terrible de la que tenemos que salir. Otra Babilonia es la Babilonia de los consejeros de Darío. Después que cayó el imperio babilónico, Medo-Persia tomó el poder y entonces gobernaba Darío, el rey Darío. Y los consejeros de Darío confundieron su motivación con sus acciones. Y por eso ellos hicieron todo lo posible para deshacerse de Daniel y lograron que Daniel fuese enviado a un foso de leones. ¿Cómo podemos nosotros estar en la Babilonia de los consejeros de Darío? Cuando juzgamos a los miembros de nuestra familia por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Eso no era lo que yo quería hacer. No era intención hacer eso. Pero al otro, es que tú hiciste tal cosa. Y la otra persona puede decir, pero eso no lo hice con esa intención y tú no le perdonas porque a él lo mides con la vara de sus acciones, pero es que los demás te midan a ti por la vara de tus intenciones. La confusión de la motivación también es una Babilonia de la que la familia tiene que salir. La Babilonia más común en esta época, la confusión de la adoración. Muchos confunden religiosidad con relación. Y yo quiero que tú sepas que la relación está por encima de la religión. Y no me mires como que estoy diciendo una herejía. Recuerda que al final hay mucha gente que le va a decir a Dios, yo en tu nombre eché demonios, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre hice lo otro. Y el Señor le va a decir, yo a ti no te conozco. Porque una cosa es que tú cumplas al pie de la letra las normas de la iglesia y otra cosa es que las cumplas sin tener una relación con el Dios que es dueño de esa iglesia. La religiosidad
Es una confusión terrible si no entendemos que necesitamos una relación. Y por eso muchas veces nuestros hijos se van de la iglesia, porque no les heredamos una relación, no les enseñamos a entender que están en presencia de alguien que los ama increíblemente. Solo les enseñamos a cumplir normas. Y los hacemos tan legalistas y tan faltos de amor que luego ni siquiera a nosotros nos van a responder de la manera que esperaríamos que respondieran. La confusión de la adoración. ¿A quién adoro? ¿Adoro ritos, adoro normas o entiendo lo que va más allá de eso? ¿Cuál es tu Babilonia? Yo quiero que revises tu corazón esta noche y pienses, ¿cuál es tu Babilonia? ¿Cuál es la Babilonia de la que necesitas salir? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Cuáles son las emociones, los dolores, los problemas, las decisiones o las situaciones que te están confundiendo hoy? ¿Cuáles son esas circunstancias que te han llevado a pensar equivocadamente en vez de buscar sinceramente quién es Dios? Porque la intención de Satanás es confundirte sin que te des cuenta tú mismo, sin que tú mismo notes que estás confundido. Y esa es una estrategia bien astuta, bien astuta. Por eso es que la Biblia dice, engañará si fuera posible aún a los escogidos. Él no te va a venir a decir algo que definitivamente tú vas a rechazar de plano. Él no te va a decir que la droga es lo mejor, porque tú sabes que no lo es. Él no te va a decir que dejes que tus hijos cometan delitos, porque eso no importa, porque eso no te va a confundir. Tú tienes muy claro lo bueno y lo malo. Pero sí hay formas sutiles en que puede confundirte, como ya las dije. El orgullo te puede confundir. La autocomplacencia te puede confundir. La autoridad mal administrada te puede confundir. El juicio a los demás te puede confundir. El creerte mejor que otros te puede confundir. Engañarás si fuese posible aún a los escogidos. ¿Y cómo me doy cuenta que me están engañando? Porque cuando tú estás confundido, pierdes la visión. Cuando una persona está ebria y está manejando, su visión no es la óptima. Cuando estás caminando y estás mareado y pierdes la visión, necesariamente te detienes porque sientes que te mareas y te vas a caer. Cuando te confundes, pierdes la visión. Y cuando pierdes la visión, abandonas la misión. ¿Por qué te detienes? Yo quiero decirte, Dios te escogió para salvar a tu familia. Dios te escogió para salvar a tu familia. Y si estás confundido, si el orgullo te ha cegado, si la violencia te ha detenido, si el juzgar a otros te limita, si estás perdiendo la visión, necesitas salir de Babilonia para que recuperes la misión de llevar a tu familia al reino de los cielos. Porque el versículo dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Y ser partícipe de sus pecados no se trata solamente de pensar en la ley dominical y de que no vas a pecar transgrediendo el día de reposo que Dios escogió. Ser partícipe de los pecados de Babilonia es ser partícipe del orgullo, de la violencia, de la autocomplacencia, del juicio, de la religiosidad vacía, de la apostasía, de la tibieza. Esos son los pecados de Babilonia, porque eso es lo que nos mantiene creyendo que estamos bien, pero confundidos en cuanto al camino que debemos seguir. Por eso dice la Biblia, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando el versículo dice, sal de Babilonia para que no seas partícipe de sus pecados, ni sufras sus plagas, generalmente tú y yo pensamos en las plagas que el Apocalipsis ha
profetizado para el futuro, pero la realidad es que las plagas las sufres hoy, porque el que es partícipe del orgullo, el que es partícipe de la violencia, el que es partícipe de la indiferencia, el que es partícipe del juicio a otros, sufre la plaga del dolor, de la ira, de la tristeza, sufre el fuego del odio, del resentimiento, sufre separaciones, sufre angustias, sufre engaños, sufre las plagas que Babilonia proporciona. ¿O no te ha pasado acaso que guardas allí algo, un rencor no superado y comienzas a enfermarte? Y de acuerdo a la psiconeuroinmunología actual, nuestras enfermedades están relacionadas tremendamente con nuestras emociones. Cuando sabes que hay una situación que debes cambiar, que necesitas cambiar, pero te niegas a hacerlo, tus rodillas comienzan a doler. Ojo, no estoy diciendo que la etiología del dolor de rodillas sea solo eso. Obviamente hay muchos otros factores, cortisona, etcétera, pero se agrava cuando tú te resistes a cambiar. Tu espalda puede sufrir por la ira, por la culpa, por el exceso de responsabilidad y aún hasta por las carencias económicas. Cuando nosotros somos partícipes de los pecados de Babilonia, nosotros entonces comenzamos a sufrir sus plagas. ¿Hay dolor en tu familia? ¿Hay ira, tristeza, separación, angustia, engaños? Es tiempo de salir de Babilonia. Y eso no se trata de lo que haces en tu aniversario de matrimonio o en los cumpleaños de los chicos o cada vez que comienza un año nuevo. La foto que están viendo es una tradición ecuatoriana del año nuevo, en donde las personas en la calle hacen muñecos que representan el año viejo y el último día del año los queman. Una tradición extraña para los que somos extranjeros en el país, pero para ellos es muy común y muy significativa. No se trata de lo que tú haces en momentos especiales. Se trata de lo que vas a hacer hoy para sacar a tu familia de Babilonia, para salir mismo de Babilonia. Se trata de lo que hago para dejar la violencia, para dejar el juzgar a los demás, para dejar el acusar a los demás, para comenzar a mirarte como el rey, el príncipe o la princesa que Dios diseñó cuando te creó. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que ahora es el tiempo de sembrar cosas positivas que puedan darte una cosecha positiva. Ahora es tiempo de sembrar amor, de sembrar esperanza, de sembrar perdón, de sembrar reconciliación. Y cuando hablo de reconciliación, recuerda que ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, no estamos hablando de una unión ciega. No, estamos hablando del uso de la lógica para autopreservarnos, pero al mismo tiempo para preservar nuestra salud mental, no llenándonos de resentimiento, porque el resentimiento es como un veneno que tú te tomas esperando que el otro muera. Y eso no va a funcionar. Por eso el Señor dice hoy, venid hoy y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero invitarte hoy. Ven al Señor, ponte a cuentas con Él, sal de Babilonia, porque solo tienes un día, cada día, para vivir. Y lo mejor que puedes hacer es aprovecharlo para que tu vida espiritual sea fructífera y algún día podamos reunirnos en la patria celestial. Si tu familia es la que se ha apartado de ti, si ellos son los que están en Babilonia y no hayas qué hacer para sacarlos, asegúrate de estar fuera de Babilonia, intercediendo por ellos. Que el Señor te bendiga esta noche. El camino al cielo con tu familia es posible.
penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá.